Hola, mi nombre es Edwin Morales, tutor técnico de Autoavance. En el día de hoy queremos traerle una charla enfocada en el sistema XPI de inyección riel común de Scania y Cummins, que realmente también equipan, ya que es un equipo o es un sistema desarrollado en conjunto. Aunque Autoavance constantemente está desarrollando diferentes cursos para motores de diferentes marcas, diferentes sistemas, queremos hoy específicamente centrarnos en hablar en el sistema XPI de Scania, ya que sabemos que es una marca que está ganando gran acogida en nuestro sector en Latinoamérica y conocemos la gran necesidad que necesita el mercado de conocer cómo intervenir este tipo de equipos y cómo realizar un diagnóstico. Inicialmente hoy haremos un pequeño abrebocas de cómo funciona uno de los sistemas que utiliza Scania, ya que utilizan 3-4 sistemas distintos, incluso un sistema gas. Pero nos vamos a centrar exclusivamente en el sistema XPI, que no solamente, como decimos, recordamos, no lo usa solamente Scania, sino también lo montan los motores Cummins. Entonces, no siendo más, les invito a que estemos atentos a toda la charla y vamos a iniciar inicialmente viendo como un pequeño diagrama general de cómo es el sistema riel común XPI de Scania. Es un esquema general del sistema en donde vamos a observar dentro de sus componentes principales el módulo de filtración, la bomba de alta presión, nuestro riel común con nuestros inyectores y un acumulador de los retornos, que es algo muy particular de este sistema. Quisiera introducir inicialmente una presentación de Scania, propiamente Scania, que nos va a dar una poca claridad mayor de cada una de las áreas del sistema, cuáles son sus funciones específicas y entraremos a detallar cada componente. Entonces voy a cambiar la presentación, voy a dirigirme ahora rápidamente a un PDF en donde tenemos precisamente la descripción general del circuito. Queremos observar lo siguiente. Todo lo que vamos a tener con color naranja, netamente naranja, sabemos que es el puerto de entrada de combustible, de suministro de combustible. Naranja con rayas azules, vamos a ver que es un retorno hacia el depósito de combustible que contiene agua también del separador del agua. También hay un retorno del filtro de succión inicial que también se dirige al depósito de combustible con agua de separación. Finalmente, todo lo que está en color ya naranja, vamos a hablar que es un circuito de presión. Aquí tenemos un circuito de entrada de succión y un circuito de presión que está en el orden de los 9 a 14 bar de presión. En rojo vamos a tener el circuito de alta presión, el cual va a tener una presión comprendida entre 500 y 2400 bar, que es algo muy particular de ese sistema. Estamos habitualmente acostumbrados a sistemas que trabajan en el orden de los 300 a 1800 y 2000 bar, pero este sistema ya viene calibrado para trabajar entre 500 y 2400 bar, que es la tendencia actual de todos los motores, incrementar la presión para mejorar como tal la quema del combustible y de esa manera disminuir las emisiones. El combustible acumulado lo vamos a ver siempre de color violeta, ¿sí? Es un combustible de retorno caliente, que está caliente, en ese momento se llama hot fuel. Y también vamos a tener un retorno hacia una válvula térmica llamada válvula TRV. Este símbolo lo vamos a conocer como básicamente un filtro que se va a estar desempeñando en diferentes áreas del circuito. Entonces vamos a observar ahora sí el diagrama formalmente, vamos a centrarnos en ver los diagramas, ya comprendido un poco los colores. Amarillo es entrada de combustible, succión. En color naranja vamos a tener presión después de que pasa por la bomba de transferencia, orden de los 9 a 14 bar. Y rojo, alta presión, y todo lo que esté en color violeta va a ser un retorno de los componentes de alta presión, y lo que va a ser de color naranja con azul van a ser retornos de los filtros como tal de separación o del módulo de filtración. Y vamos a entender por qué él menciona que es un retorno con agua. Vamos a comprender un poquito ese detalle. Entonces vamos a dirigirnos inicialmente acá a la derecha y vamos a pensar en este componente que básicamente va a ser la unidad que se encuentra en el depósito de combustible. Es una unidad combinada, la llaman, básicamente porque comprende también no solamente el puerto de succión de combustible, sino que también en el mismo se encuentra el aforador de combustible. ¿Qué es el aforador? Pues básicamente el que genera la señal para determinar el nivel de combustible que se encuentra en el depósito. Y como observamos acá inicialmente, vamos a ver que hay un filtro como tal en la toma de succión dentro del depósito, por eso tiene este símbolo. Una vez el combustible succionado se dirige a través del puerto A. Entonces vamos a darle continuidad a la secuencia del puerto A. Después del puerto A se dirige al módulo de filtración de combustible. Este módulo de filtración de combustible vamos a verle la continuidad acá, donde se llama intake, en donde ingresa
¿sí? A través primero inicialmente de una bomba manual, que es la bomba de purga, que es la que encontramos acá. Después de pasar por la bomba de purga, se dirige al primer filtro o filtro separador principal, que es este filtro acá. Aquí nos muestra el tipo de cartucho que trae, un cartucho tipo Hadrich, que tenemos aquí en este módulo de filtración. Este filtro va a ser un filtro posiblemente separador principalmente de agua, ¿sí? Este filtro tiene la característica de no ser un filtro de depuración fina, tal vez alrededor de los 14-15 micras de separación y tipo coalescente para poder derivar o extraer el agua como tal del combustible. El ejemplo lo vemos aquí cuando el combustible se dirige, el agua es retenida y se dirige hacia el retorno, y el resto del combustible sin agua filtrado va a pasar hacia el centro del filtro, y por el centro del cuerpo del filtro se va a dirigir, ¿sí? Aquí aún no tenemos presión, aquí todo esto es un filtro de succión, todo esto es un filtro y un circuito de succión. Se dirige al enfriador de la unidad de control de motor. Esta unidad de control de motor requiere el enfriamiento, por lo que maneja temperaturas altas por la elevación de voltaje que requieren el trabajo de los inyectores. Una vez que pasa por la base de la unidad de control de motor ESU Cooler, se dirige hacia nuestra bomba de transferencia. Esta bomba de transferencia es una bomba tipo piñón que se encuentra adherida a la bomba de alta presión. Va a dirigir el combustible a presión mediante el circuito B. Como ya sabemos, aquí ya cambió el color. Aquí teníamos succión y aquí tenemos un color naranja, lo que significa que la presión reinante en esta área del circuito ya no va a ser una presión, no va a ser una succión o una presión negativa, sino va a ser una presión positiva, la cual podremos medir. Recordemos el valor de 9 a máximo 14 bar de presión. Continuando el circuito, aquí en el puerto B, vemos que ahora ingresamos al segundo filtro. Ya este es un filtro de depuración fina, es un filtro que básicamente remueve las partículas más pequeñas. Estamos hablando de partículas que pueden estar en el orden de las 2 micras, ¿sí? Y adicionalmente también en ese filtro se encuentra un elemento Venturi que va a acumular y va a generar como la succión, un pequeño vacío que va a atraer todo el combustible restante de la separación del filtro, que va a ser combustible con agua, y lo va a llevar nuevamente hacia el retorno del combustible al depósito. El resto del combustible se va a dirigir aquí a través de este puerto y en orientación a la entrada de la bomba de alta presión. Algo a destacar aquí en la entrada de la bomba de alta presión es que van a encontrar en esa entrada un puerto de prueba. Este puerto de prueba le va a poder permitir a ustedes garantizar que la presión reinante aquí esté en el orden de los 9 a 14 bar en las diferentes condiciones operativas. Sin embargo, esto es ilustrativo, siempre esas presiones exactas nos las va a permitir comprobar no solamente esta información, sino directamente los catálogos o manuales específicos de cada motor. Una vez que ingresa por este puerto de entrada a la bomba de alta presión, vamos a observar otra vez el símbolo de filtro. Lo que posiblemente vamos a tener es un filtro aquí Peter en la entrada, ¿sí? O un filtro tipo sedazo, que va a conectar directamente primero con la válvula de control de ingreso, es decir, una IMV, como lo llaman algunas marcas. Otras marcas la llaman válvulas dosificadoras o válvulas controladoras de caudal. Una vez que pasa a través de estas válvulas, el combustible es dirigido al lado de la alta presión, y cuando el combustible ya es comprimido, se dirige hacia el riel por este conducto rojo. El resto de combustible, que es el resultante o el exceso de combustible dentro de la bomba de alta presión, se va a dirigir a este puerto de color violeta, que va a ser el retorno, el cual retorno está conectado con un manifold de combustible o otro riel de combustible, pero ya no es un riel de presión, sino realmente es como un acumulador de combustible de retorno. El lado de alta presión se dirige a través aquí de color rojo. Ya sabemos que aquí la presión está en el orden de los 500 a los 2400 bar. Esa presión se va a dirigir hacia el riel común, en donde el riel común o acumulador va a equipar un sensor de presión, ¿sí? Y va a equipar también una válvula limitadora de presión de seguridad que está calibrada a los 3000 bar. Es decir, que cuando la presión reinante en el riel común llegue a alcanzar los 3000 bar, esta limitadora de presión va a abrir y va a dirigir el retorno hacia este acumulador de combustible de los retornos. La presión como tal, que podemos ver de alta presión, ya después de que pasa por el riel, es dirigida a través de unas conexiones de alta presión con el inyector. Estas conexiones los conocen en algunos sectores, en algunos mercados,
como los lápices. Es un término, ¿verdad? Realmente los conozco como prolongadores o conexiones de alta presión al interior de la culata. Ya el inyector, vamos a tener un inyector de alta presión que trabaja bajo el principio de la gran mayoría de los inyectores de alta presión, que es el candado hidráulico. Y una vez que realiza su funcionamiento, el combustible de exceso se va a retornar a este acumulador. Este acumulador cumple dos funciones, básicamente recoge los retornos del riel de alta presión y recoge el combustible de los inyectores, que el cual viene caliente, hace un proceso de enfriamiento y lo dirige hacia el retorno de la bomba de alta presión, donde se va a acumular y se va a agrupar con los retornos que vienen del regulador de presión, de la válvula térmica, que básicamente se va a encargar de dirigir parte de este combustible nuevamente al ingreso para nivelar y estabilizar la temperatura. Cuando el combustible es muy frío, puede que el filtro genere una obstrucción al grado de que el sistema pueda fallar. Para ello, esta válvula térmica va a permitir que este retorno, que es un combustible que viene caliente, parte de él se dirija nuevamente a el ingreso del filtro inicial, que es el que vemos aquí. Y el resto del combustible de exceso básicamente va a ser dirigido nuevamente hacia el depósito, que es lo que tenemos acá. Entonces, el retorno principal del depósito se conecta aquí en este enlace que observamos aquí, lo acumula, lo agrupa, y por este puerto se va a dirigir todo el retorno por el puerto C al depósito. Parte del combustible que se encuentra caliente se dirige hacia ese retorno y el resto se va a dirigir hacia la válvula TRB, que básicamente lo que es una válvula térmica que va a retornar combustible caliente hacia el ingreso para estabilizar la temperatura del sistema de combustible. La presión también se puede testear en el acumulador del retorno. Básicamente de ahí podemos realizar algunas pruebas que debe estar, ya les digo, en orden de los 0.7 y 2.3 bar. Vamos a analizar cada uno de los detalles de este circuito. No es un poco complejo la observación así del circuito completo, pero de todas maneras es una ilustración perfecta de cómo funciona el sistema. Entonces, antes de dirigirnos a las imágenes de los detalles de cada apartado de estos, vamos a dirigirnos a esta pantalla inferior. Esta pantalla que inferior nos va a permitir hacernos un mapa general del sistema, un poco más sencillo de entender y comprender. Como allá lo tenemos sobre los componentes reales, se nos puede dificultar un poco la observación de los circuitos. Aquí tenemos el mismo patrón de componentes. Solamente hemos agregado aquí lo que es circulación hacia el circuito principal, circulación de retorno. M significa que está comandado o accionado directamente por el motor. La X significa que es un puerto donde podemos realizar un test, una conexión. Esto vamos a hablar de un filtro, y esto es un filtro pero tipo Peter, es diferente el tipo de filtro, ¿sí? Entonces, volviendo a la ilustración, vamos a tener nuevamente nuestro depósito de combustible. En el depósito de combustible ya sabemos que tenemos agrupado un aforador de combustible en donde se encuentra el puerto de succión, el cual tiene otro filtro en la entrada, que básicamente es un separador de partículas grandes o filtro tipo sedazo. En el mismo se encuentra integrado un sensor de nivel. El combustible, después de que pasa por ese filtro que está en el mismo puerto de succión, es dirigido al módulo de filtración. Vamos a hablar esto completo como el módulo de filtración. Y el módulo de filtración tiene unos puertos de succión y unos puertos por el lado de presión. Es decir, un filtro de estos va a trabajar bajo succión y un filtro va a trabajar bajo presión. Por eso, después de que pasa por la bomba manual que se encuentra integrada en el módulo de filtración, parte del combustible o de este combustible se dirige primero al filtro de succión. Es decir, es un filtro de succión porque se encuentra antes de la bomba de transferencia. Este filtro de succión se encarga de separar el agua. El combustible que se encuentre con agua va a ser enviado a un Venturi, que va a acumular como tal el combustible del retorno y lo va a dirigir al depósito nuevamente. El combustible ya filtrado bajo succión se dirige primero al enfriador, sale del módulo de succión, al módulo de filtración, perdón, sale del módulo de filtración y se dirige primero a un enfriador que para la base del computador. Después de eso, ingresa a la bomba de transferencia. En la bomba de transferencia, que trabaja entre 9 y 14 bar, la cual es comandada por el motor a través del mismo cuerpo de la bomba de alta presión, dirige esta presión
nuevamente hacia el módulo de filtración. Parte de esa presión se dirige hacia el filtro de presión, ¿sí?, donde va a contarse con también un regulador, una válvula de alivio de sobrepresiones, y el resto de la filtración se dirige hacia parte del retorno a través de un venturi o estrangulador que básicamente va a garantizar que la presión aquí se mantenga estable. El resto del combustible, después de pasar por el filtro, es dirigido a la bomba de alta presión. Entonces aquí ya vamos a hablar como la bomba de alta presión, como otro componente principal. Aquí teníamos un módulo de filtración, bomba de transferencia, la cual está adherida a la bomba de alta presión. Por la bomba de alta presión vamos a tener al ingreso, aquí con la X marcado, un puerto de control. ¿Qué vamos a controlar ahí? Que mantengamos los 9 a 14 bar. Si esta presión falla, que es la presión de transferencia, naturalmente la presión de alta también va a fallar. Entonces, parte de los controles que se deben realizar es garantizar que esta presión aquí esté entre los 9 y los 14 bar de presión. Una vez que ingresa la presión a la bomba, va a pasar por una válvula llamada de válvula control de ingreso de combustible o válvula IMB, o también se conocen como válvulas SCB en otras marcas, o se conoce como válvulas dosificadoras de combustible o como válvulas de controladoras de caudal. Esta válvula básicamente va a enviar o dosificar el combustible hacia la bomba de alta presión. Estas bombas son dos bombas integradas en un conjunto, por eso aquí vemos que internamente, comandadas mecánicamente por el motor, hay dos elementos bombas, dos émbolos buzos, que tienen dos válvulas de ingreso, intake, como lo vemos acá, y dos válvulas de salida antirretorno hacia el riel. Y de estas mismas válvulas, por el cuerpo lubricado, parte del combustible se dirige nuevamente a retorno, al igual que a través de este venturi también, y a través de un filtro interno va a dirigir el combustible también hacia el retorno. El combustible de exceso que no permitió la IMB que ingresara al lado de alta presión porque no era requerido en su momento. El combustible que sí es dirigido al acumulador sale de la bomba de alta presión y llega al acumulador o riel común. El acumulador riel común va a tener un sensor de presión y temperatura en algunos casos, y en él vamos a encontrar también integrado, aparte del sensor, un limitador, una válvula de seguridad limitadora de presión que está calibrada y tarada a los 3000 bar. ¿Para que proteja el sistema? Recordemos que su orden de trabajo normal es entre 500 y 2400 bar. Pero si la presión por alguna circunstancia del funcionamiento del motor excede esa presión y llega a los 3000 bar, alguien tiene que aliviar y proteger todos los componentes del sistema. Y para eso está la válvula limitadora de presión o válvula de seguridad, como se llama aquí, de 3000 bar, la cual va a liberar la presión del riel y la va a dirigir hacia el retorno. El resto de la alta presión es dirigida a cada uno de los inyectores, como lo observamos acá. Y una vez el inyector hace su trabajo, genera un retorno que es dirigido a un acumulador, el cual también hace las veces de enfriador, por eso hay como un circuito aquí a través del interior de él. Es un acumulador de combustible que recoge el combustible de los inyectores y que recoge el combustible del riel. Es un combustible que viene caliente y tiene una válvula reguladora interna de presión en la parte posterior de los inyectores, que es importante para que el inyector trabaje, que debe estar en el orden de los 0.7 a 2.3 bar. Y particularmente este inyector, que requiere esa presión de respaldo en el posterior, tiene un puerto en ese mismo acumulador que le va a permitir verificar que la presión esté en ese orden. Si la presión está por arriba o por debajo de eso, el inyector funcionará de manera irregular. Y ese acumulador, vamos a ver su ubicación y también vamos a mirar su puerto de muestreo para conectar un manómetro como tal que nos permita leer. El mismo manómetro que podemos ubicar en este puerto nos permite también testear este puerto. Entonces, dos pruebas principales que ya analizando el circuito tenemos son las comprobaciones de la presión de transferencia y la comprobación de la presión de respaldo en los retornos de los inyectores. Son estos dos puertos que analizamos acá. Una vez que el combustible es retornado por de estos dos del riel, de estos dos retornos y de los inyectores, ese exceso de combustible es dirigido a el mismo puerto de retorno de la bomba de alta presión, se acumula todo el combustible ahí y parte de él se dirige a una válvula tipo cheque que está conectada con el retorno principal hacia el depósito de combustible. Y otra parte de ese combustible caliente del retorno se dirige a una válvula llamada válvula TRV, que básicamente es una válvula térmica que va a abrir y va a devolver el combustible hacia la succión para poder
el lograr primero elevar la temperatura del combustible para que no se colapsen los filtros. Entonces, este es el circuito general, el análisis general del sistema, y de las dos características principales que hay que analizar es que tenemos en el circuito de transferencia, vamos a tener una área de succión, un filtro de succión, vamos a tener una bomba de presión y un circuito de presión en el orden de los 9 y 14 bar, un filtro de presión también y un puerto para garantizar esa presión. Si esa presión está afectada, puede ser por todo el módulo de filtración, tanto por lado de presión puede ser como por el lado de succión. Entonces, eso es importante para analizarlo. Luego tenemos una bomba de alta presión que utiliza dos émbolos, buzos principales, comandada por el motor directamente, en donde va a utilizar un control por caudal o un control por ingreso al lado de alta presión, que trabaja bajo señales PWM a un porcentaje de trabajo que ya vamos a analizar cuál es su rango de operación. Algo para ir introduciendo esta válvula es del tipo normalmente abierta, para que lo tengamos presente, de manera que si ella no es energizada, la presión del sistema va a ser máxima. Y tenemos un sistema donde los inyectores requieren de una presión de respaldo para poder operar de manera apropiada, y tenemos un puerto para poder comprobar esa presión de respaldo que está en el orden de los 0,7 a 2,3 bar para las diferentes condiciones operativas, ni por debajo ni por arriba de eso. Es la presión mínima requerida de respaldo de los inyectores para que funcione de manera apropiada. Y eso es como el resumen general del sistema. Vamos a empezar a ver componentes por componentes. Vamos a analizar aprovechándonos de esta ilustración muy práctica. Arrancamos observando inicialmente la bomba de transferencia. La bomba de transferencia es la que se encarga de mantener los 9 a 14 bar a través de un regulador de presión que tiene integrado en su mismo cuerpo. Es una bomba de transferencia tipo piñón y se encuentra adherida a la bomba de alta presión. Entonces, importante tener presente eso. 9 a 14 bar de presión en la transferencia, y el regulador se encuentra integrado en el mismo cuerpo de la bomba de alta presión. Vamos a observar la parte de los filtros. Este es el módulo de los filtros. ¿Sí? Algo importante a pensar en el módulo de los filtros es que el módulo de los filtros tiene como tal un filtro de succión, que es el que se encuentra antes de la bomba de transferencia, un filtro de presión, y el combustible restante de estos filtros, del proceso de estos filtros, pasa primero por un filtro tipo sedazo en este puerto que se encuentra acá a mano derecha de la base de los filtros, y el combustible ahí sí se dirige hacia el retorno. Este combustible, como podemos observar aquí, el que está conectado a este, tiene básicamente una característica, es que al estar de color amarillo con azul, significa que este combustible ya se dirige con agua. ¿Por qué con agua? Porque estas trampas o este módulo de filtrado está pensado para recoger el agua que los filtros han separado y devolverlo al depósito. ¿Sí? No vamos a ver como tal la técnica tradicional, en donde tenemos un puerto que debemos dejarle a criterio del conductor que haga el drenaje como tal del filtro. Y en él también se encuentra la válvula de sobrepresión máxima, que va a abrir aquí, en esta parte de acá, a los 14,4 bar, y va a dirigir del filtro de presión hacia el retorno del combustible. La parte de drenaje de las trampas de los filtros, tanto trampa como el filtro de separación fina, se encuentra en la base. Ahí acumula el combustible hacia el retorno. Lo que les comentaba previamente, en los sistemas tradicionales lo que encuentra uno en la base del filtro es un puerto para hacer el drenado del combustible. ¿Sí? Aquí el drenado es un drenado autónomo. El mismo módulo de filtrado se encarga de recoger el agua y enviarlo hacia el retorno. Entonces es algo muy particular de este sistema. Hablemos de más componentes que se encuentran en la transferencia. El elemento Venturi, que se encuentra acá, básicamente su función es acumular como tal los diferentes retornos y dirigirlos a un retorno único. Aquí ese es el módulo de Venturi, el cual se encuentra adherido a una de las caras del filtro de presión en el módulo de filtración. Ok, hablemos ahora sí de componentes del lado de alta presión. Empecemos a observarlos. Entonces, el principal componente que vamos a analizar del lado de alta presión va a ser nuestra bomba de alta presión. Nuestra bomba de alta presión es comandada básicamente por
el motor como tal a través de un eje tipo levas que vemos acá, por eso lo llama camshaft, eje tipo levas, el cual va a impulsar dos embolobuzos que van a tener todos tipos de comando mediante rodillos como tal, tipo tappet llaman, o pequeñas cápsulas con rodillos que van a empujar el plunger o embolobuzo, que es el que se encuentra acá con una válvula de retorno. Y va a haber un cilindro de la bomba que se encuentra en la parte superior. Van a haber válvulas de ingreso y válvulas de salida, es decir, antirretorno para el ingreso y antirretorno para la salida. En la cabeza de los cilindros vamos a tener la IMB o válvula controladora de caudal, y vamos a tener también el puerto de salida hacia la alta presión. Vamos a tener una válvula cheque de 3 bar acá al interior del cuerpo para la parte de la lubricación como tal del cuerpo de la bomba. Del resto, básicamente estos son los componentes, hay un empaque como tal en la parte alta. Algo particular de esta bomba es que permite reparación, es decir, estos componentes se pueden conseguir y no necesariamente todas las veces tengo que cambiar totalmente la bomba, ¿sí? Porque el cilindro como tal, el embolobuzo, el roller tappet, todos estos componentes tienen reparación. Reparación como tal no, me refiero a componente para reemplazo, en otras palabras. Es decir, puedo desarmar la bomba, comprobarla físicamente y realizar el cambio de componentes de ser necesarios, ¿sí? Es algo particular de la bomba de alta presión. En la parte alta de la cabeza, el circuito del flujo del combustible viene por la parte de acá, del lado derecho, ahí el intake, la entrada. Parte del combustible se dirige a lubricar como tal los embolobuzos de la bomba, y el resto del combustible se dirige al IMB o válvula dosificadora de caudal. La válvula dosificadora de caudal envía el combustible y lo dirige hacia los émbolos de cada uno de estos pistones, a las válvulas de ingreso. Estas son las válvulas de ingreso hacia el lado de alta presión. Una vez que sale la alta presión, los embolobuzos lo dirigen por las válvulas antirretornos hacia el riel, y parte del combustible va por un venturi estrangulador que está calibrado a 3 bar cuando la presión excede esa presión máxima. Esta IMB la vamos a analizar aquí en la parte inferior. Recordemos, es una válvula que trabaja por señal PWM, es normalmente abierta y su rango de trabajo máximo es de un 27%. Cuando llega a un 27%, la válvula obstruye totalmente el paso, y si la señal o el pulso se encuentra en ese rango, sencillamente no pasa combustible al lado de la alta presión y por ende no va a elevar presión. La bomba no empujará ningún tipo de combustible. Entonces su rango de trabajo máximo es del 27%. Es una válvula que trabaja con señal PWM, que básicamente lo que busca es cambiar la cantidad de corriente que fluye a través de ella para vencer como tal el resorte y mantener una posición intermedia siempre de flujo, de presión y de flujo, la bomba como tal. Esta se encarga de garantizar que la bomba de alta presión pueda operar en los diferentes rangos operativos y controlar la presión, que va en el orden nuevamente de 500 hasta los 2400 bar. En el riel común tenemos la válvula de seguridad, que básicamente abre cuando la presión llega a los 3000 bar y nuevamente bloquea el paso cuando ha llegado aproximadamente entre los 1000 y 1300 bar, bloquea nuevamente y entra en operación normal. Otro componente importante a analizar está aquí arriba, y es el acumulador de los inyectores y del riel. Hay un fuel manifold o un acumulador de combustible que tiene un circuito interno de enfriamiento, pero que por uno de sus puertos ingresa el combustible de retorno a los inyectores. Y ese inyector tiene un regulador de presión interna, ese manifold, que garantiza una presión entre 0.7 y 2.3 bar, que pasa también por un pequeño filtro tipo Peter en el mismo regulador de presión. Es decir, que la presión que se encuentra en esta área es distinta a esta de acá. Esta presión se le garantiza para que el inyector funcione de manera apropiada, y aquí ya se dirige hacia el retorno. Y aquí en la parte inferior vamos a ver el circuito del inyector. Después de pasar por el acumulador, hay un pequeño filtro en el mismo prolongador o tubo de conexión interno de la culata entre el inyector y el riel. Y aquí tenemos el inyector. Su funcionamiento es por medio de equilibrio de presiones de candado hidráulico entre dos presiones en equilibrio. Más adelante vamos a mirar otra pequeña diapositiva donde tengo exclusivamente el inyector para que lo analicemos.
Y la forma de asegurarnos la culata a través de una brida, trabaja mediante un voltaje alto que lo controla electrónicamente la unidad de control. Tiene en la culata hay un pequeño coolant chamber o un alojamiento para el refrigerante para que disipe el calor del inyector. Bueno, esto es el circuito general del sistema XPI. Habría que entrar más en detalle para analizar muchos más detalles de ese sistema, pero vamos a ver unos detalles también que les queremos compartir. Vamos a ir a la presentación nuevamente y vamos a observar el inyector. Ok, entonces aquí tenemos nuestro inyector, en donde tenemos en uno la válvula solenoide, en 2 el estator como tal, es decir, el magneto. En el 3 está el inducido del inyector, ¿sí? En el 4 tenemos el asiento de la válvula piloto, es decir, el cuerpo de la válvula. En el 5 tenemos una junta tórica, es una junta, un O-ring alrededor del inyector. En el 6 tenemos el disco de la válvula, aquí. En el 7 tenemos la válvula piloto, es decir, la esfera que se encuentra obstruyendo el retorno. En el 8 tenemos el volumen de control. En el 8 básicamente es el combustible que se encuentra en esta área. En el 9 tenemos como tal la conexión hacia retorno, que es por acá, una galería inter por un costado, por acá. En el 10 tenemos el pistón como tal. En el 11 tenemos la admisión, la entrada del combustible hacia el inyector. En el 12 tenemos la boquilla como tal del inyector. En el 13 la arandela de cobre que sella contra la culata. Y en el 14 el soporte de la tobera. Entonces básicamente, ¿qué es lo que busca este sistema? Tener dos presiones en equilibrio. Recordemos que por 11 llega el combustible y se dirige a través de estas galerías a esta cámara aquí, a la cámara de la tobera, la aguja de la tobera. Pero ese mismo combustible es dirigido a través del cuerpo del inyector a esta recámara que se encuentra en el área 8, en la parte alta del inyector. Cuando el inyector quiere abrir, básicamente al generar un campo eléctrico aquí, levanta el inducido, que se encuentra acá, y esta esfera también se levanta de su base por la presión, ya que la presión reinante aquí es la presión de riel. Es decir, si aquí hay 2400 bar en la punta de la aguja, aquí también tenemos 2400 bar. En el momento que abra acá, hay un pequeño paso aquí reducido, que es como un estrangulador, que va a permitir que el combustible drene rápidamente de él hacia esta galería, que es esta misma de acá, que es el retorno, y va a desequilibrar la presión de la parte de atrás de la aguja de la tobera. Por ende, la presión reinante en la punta de la aguja de la tobera va a vencer la resistencia del resorte y va a dar inicio a la inyección. Entonces, el principio de funcionamiento de este inyector básicamente es el mismo que utilizan la gran mayoría de inyectores riel común, el candado hidráulico, y mediante generar un desequilibrio en el candado hidráulico en la cámara de control, que es esta cámara que tenemos aquí. Al lograr ese desequilibrio, el inyector logra abrir y entregar el combustible en diferentes ciclos de tiempo. Una vista nuevamente de la bomba. Como decíamos, hay componentes de la bomba que pueden ser sustituidos, como pueden ser, aquí vamos a ver los nombres: válvula dosificadora de entrada de combustible en el 1, puerto de admisión de combustible es el 2, puerto de retorno hacia los filtros es el 3, 4 es hacia el acumulador, la salida hacia el riel, 5 es el cuerpo como tal de la bomba de la alta presión. Internamente tiene unos cuerpos o unos cilindros o camisillas. 6 es el pistón de la bomba o embolobuso. 7 es el taque de rodillos, como los taques que utilizábamos cuando se utilizaban ejes de levas en el bloque y se llevaba por medio de varillas prolongadores hacia las levas en la parte alta de la culata. En el 8 tenemos como tal la carcasa de la bomba, y en el 9 tenemos la carcasa de efecto Venturi, que es un efecto Venturi que lo que busca es básicamente traer el combustible hacia el cuerpo de los tappets que se encuentra acá. Esto es una imagen general de la bomba, es una abrebocas del sistema para que ustedes lo conozcan. Ahora, entrando en algunos detalles que seguramente les va a interesar, pues aquí tenemos también el sistema de información que nos permite pues entrar al detalle y conocer algunos detalles de cosas que podemos hacer en la comprobación del sistema de combustible. Entonces, hablando del sistema de combustible XPI, podemos realizar
comprobaciones, por ejemplo, de la medición de la presión de alimentación. Dice que hay una forma de comprobar la presión, hay una medición cuando el motor arranca, una medición cuando el motor no arranca. Entonces dice que conecte un manómetro, da una referencia específica para el puerto de prueba que tienen ellos y haga girar el motor durante el arranque aproximadamente 10 segundos. Lea la presión debe encontrarse por encima de 3 bar, es decir, en arranque, en start, debe estar ya la presión en el puerto de presión, que venga, recordamos dónde está el puerto de presión, que está al ingreso de la bomba de alta presión. Vamos a buscar la imagen. Aquí está la bomba de alta presión y aquí hay un puerto. Entonces ahí debemos abrir, mírenlo acá nuevamente, aquí está la imagen, vamos a ampliarla. Está la bomba de alta presión y aquí hay un puerto que se levanta este capuchón y se conecta y vamos a poder observar el puerto de conexión. Ahí conectamos un manómetro y durante el arranque debe llegar por lo menos a 3 bar. Una vez el motor arranque, debe aumentarse la presión a 1500 RPM y la presión debe estar entre los 9 y 14 bar. Cuando el motor no arranca, dice que también podemos, cuando el motor arranca, la presión con el motor a ralentí, la presión debe encontrarse por debajo de los 0.8 bar. ¿Sí? Pero este va a ser el combustible que se encuentra en la rampa de combustible. Es decir, esta es la comprobación que se debería hacer para este puerto de acá. Y la comprobación que acabamos de analizar, la anterior, es para la presión de alimentación, que es en el puerto de la bomba. Para el del riel, debemos, durante el arranque, si el motor prende, la presión debe estar, una vez que prende el motor, por debajo de los 0.8 bar al ralentí. Si la presión es superior a 0.8, probablemente desmonte la válvula de rebose que se encuentra ahí mismo en la rampa, limpie la válvula de rebose y compruebe que no esté bloqueada, monte una válvula de rebose, purgue el sistema y haga nueva lectura. ¿Sí? Si la presión de la lectura nueva supera los 0.8 bar, hay fugas internas de uno de los inyectores y habría que pasar a analizar cada uno de los inyectores. Y si el motor no arranca como tal, entonces nuevamente dice conecte los manómetros, haga girar el motor con el motor de arranque durante aproximadamente 20 segundos y tome nota de la presión. El valor debe encontrarse por debajo de los 0.8 bar. Si no se obtiene ningún valor después de 20 segundos, deje que el motor de arranque se enfríe y repita el paso 2. Y nuevamente retire el medidor. Ya hay un proceso de purga para el sistema que lo podrán ejecutar, que es a través del mismo puerto de llegada de entrada a la bomba de alta presión, para poder garantizar que el sistema se haya purgado de manera correcta. Esto respecto a las dos puertos de prueba que habíamos mencionado que tiene este camión, o estos motores, perdón. Pero también hay otras comprobaciones adicionales que nos permite realizar láser escáner, entonces también podemos ir a analizar esos sistemas. Vamos a ir esta vez al escáner. Yo estoy en un modo simulador y es el que ustedes van a ver a continuación. En el modo simulador ustedes van a seleccionar a la unidad de control EMS, la S8, dependiendo de la generación y el tipo de sistema de combustible que tenga el camión. Podemos ir, por ejemplo, hablando general del S, del OS, podemos leer los códigos de avería, eliminarlos, monitorizar algún código de avería. Podemos realizar algún tipo de comprobaciones, que es comprobar la unidad de mando, hacer un equilibrado de cilindros. En ajustes y calibraciones hay diferentes calibraciones que podemos revisar, velocidades, curvas de par, las calibraciones como tal de los inyectores, podemos ajustarlo y podemos ver datos de funcionamiento, que es poder observar, por ejemplo, presiones de aceite, son históricos del funcionamiento como tal del motor. Pero entrando en detalles, por ejemplo, podríamos ver y diagnosticar componentes importantes del sistema de riel común, como cuál, como el sensor de presión de combustible. El sensor de presión de combustible, ¿sí? Vamos a poder ver la señal. Recordemos que la presión, esto es un simulador, nos va a hacer una descripción de cada uno de los conectores del sensor. Vamos a tener un cable de color rojo, un cable de color verde y un cable de color negro. Y en el cable de la señal nos va a decir que el orden de la presión debe estar entre 500, recordemos,
hasta 2400 bar. Aquí tenemos la señal en presión y aquí tenemos la señal en voltaje, ¿sí? Y siempre va a haber una descripción aquí mínima. Dice que a ralentí la presión de combustible normalmente entre 500 y 600 bar, pero para que el motor arranque debe alcanzarse un umbral mínimo que debe ser del orden de los 300 bar. Es decir, que a la hora de yo dar arranque tengo que visualizar aquí 300 bar. Si no visualizo 300 bar, el inyector no va a abrir y el motor no va a encender. Si quiero ver la ubicación, me va a mostrar en el motor la ubicación. Y si ya quiero ver el componente en detalle, me va a decir que el terminal A, ¿sí?, es el cable de tensión, que el terminal B es la señal de salida y el terminal C es la masa. Y si yo quería ver el color, nuevamente podemos recordar el color en la página anterior. La extensión de alimentación es el terminal A. El terminal A es este de acá. Nos dice que el cable de color rojo. Y el cable de color verde, que es el terminal C, va a ser la masa y el terminal B va a ser la señal. Entonces, si quiero medir la señal directamente del sensor, va a ser el cable de color negro. Es una forma de visualizar, es una ayuda que trae integrado el mismo equipo de diagnóstico. Esto sería una lectura, por ejemplo, del sensor de presión directamente en el escáner, en el software de diagnóstico de estos motores. También tenemos otros componentes que podemos analizar aquí, que por ejemplo sería la válvula IMB o dosificadora de entrada de combustible. Recordemos que su rango de trabajo debe estar comprendido entre 0 y máximo 27%. Si fuera 0 totalmente sería la presión máxima, ya que es una válvula normalmente abierta. Aquí nos da una descripción general. Dice: a ralentí la señal transmitida es aproximadamente del 10 al 20%. Si la señal es 0%, la válvula está completamente abierta. Si la señal se corta cuando el motor está en marcha, la válvula se abre completamente y llegaría a la presión máxima del sistema, que es una condición anormal. Nos va a dar la ubicación, que se encuentra integrada en la misma bomba de alta presión. Y aquí nos da una descripción como tal para hacer la comprobación de ella. Dos terminales. Una terminal va a ser la señal de entrada, el puerto 1, y el puerto 2 va a ser la conexión a masa. Y podríamos hacer una comprobación de su resistencia a una temperatura ambiente, por ejemplo, de 20 grados. Su resistencia debe estar entre 2.2 más o menos 0.5 ohmios de resistencia. Ese sería como su valor ideal. Y también podemos realizar una comprobación como tal del inyector. El inyector nos lo muestra acá. Nos dice que esta válvula como tal solenoide. Las únicas pruebas que realmente podemos hacer es una prueba de corte de cilindros, de equilibrio de cilindros. Nos da la ubicación de ellos, cada uno de ellos en el motor. Y señalando el componente nos dice que la resistencia de esta bobina está comprendida entre 0.2 y 0.6 ohmios. Entonces, aquí observamos otras de las pruebas que podemos realizar y otras de las comprobaciones del sistema. También hay funciones específicas que podemos hacer. En el área de funciones tenemos, por ejemplo, la función de equilibrado de cilindros, por un lado en la parte de motor, en la parte de cadena cinemática. Hablando específicamente del sistema de combustible, aquí tenemos las pruebas del sistema de combustibles, prueba de obturación para verificar la fuga de combustible del sistema. Hay unas autopruebas que ejecuta el sistema que les va a permitir comprobar si el sistema se encuentra sin fugas y se encuentra funcionando correctamente. Hay dos tipos de pruebas de fugas. Esta es otra prueba de fuga que el sistema también puede ejecutar, y hay una comprobación de fugas internas del sistema. También hay una forma de comprobar la válvula dosificadora de combustible. No las puedo ejecutar porque estoy en modo simulador en este momento. Él me va a dar las condiciones para comprobar la válvula. Él tiene aquí calibrado básicamente en qué rango debe estar cuando el motor está mínimo, qué porcentaje de trabajo. Ya veíamos que anteriormente decía que debería estar entre 10 y 20%. Si yo le doy siguiente, me va a decir que debo estar conectado al motor. Seguramente me va a salir un símbolo de falla. ¿Ok? Comprobación de la presión del combustible en el acumulador, es decir, va a comprobar que la presión esté estable en el motor. Puedo hacer una corte de cilindros, es decir, puedo ir apagando cilindro por cilindro, ¿sí? Y puedo ver la temperatura como tal del combustible y puedo ir viendo el comportamiento cortando cilindro por cilindro. Incluso lo puedo graficar, de ser necesario, el comportamiento del motor en este cilindro. Entonces, alguna particularidad que tiene este sistema es que podemos hacer también corte de inyectores y ver el comportamiento del cilindro cuando trabaja o no trabaja. Fugas de válvulas de seguridad, nos va a decir qué aplicación cumple como tal
esta prueba, esta válvula de seguridad. Recordemos que es la válvula que se encuentra en el riel, también activación de la válvula solenoide de los inyectores, bomba, y también hacer una prueba de reducción de presión. En cuanto a ajustes y calibraciones, aquí hay unos pasos importantes. En calibraciones me interesa hablar del calibrado de los inyectores, en donde nos va a hacer una lectura de los códigos de los inyectores, como lo podemos observar aquí. Si le damos siguiente, nos va a permitir realizar la escritura de cada uno de los códigos, si el código del inyector ha cambiado, si lo he cambiado de posición, y finalmente grabar como tal el proceso de calibrado de los inyectores. Naturalmente esto es una simulación, él hace que la ejecuta, pero en realidad no la está ejecutando. Hay diferentes pruebas que podemos ejecutar, calibraciones, ajustes y comprobaciones del sistema. Estos son como lo más relevante que podemos empezar a aprender acerca del sistema XPI, que utiliza los motores tanto Scania como Cummins. Scania se conoce como particularmente por su forma de encapsular todo el módulo de combustible. Ya en Cummins puede encontrarse filtros por separado, tipo tradicional, pero pues ese es como el sistema o lo más relevante para aprender de este sistema. Volviendo aquí, ya ahí tenemos diferentes áreas de comprobación, funciones guiadas, todo muy práctico para que la persona pueda realizar diferentes pruebas, sensores, solenoides, diferentes componentes, diferentes comprobaciones. Entonces, bueno, ya queremos hacer un cierre de esta pequeña charla que queríamos introducir con ustedes. Próximamente estaremos preparando un curso completo de este sistema, porque no solamente hablar de XPI, porque cuando hablamos de Scania debemos hablar de diferentes tipos de sistemas. Debemos hablar de sistemas con riel común tipo Bosch, sistemas HPI, sistemas PDE y sistemas XPI. El mercado tiene mucho todavía de sistema PDE en el mercado, que son inyectores tipo bomba, XPI, y por qué no empezar un abrebocas con lo que sería sistemas de gas de motor Scania. Entonces, muchas gracias por este tiempo, este espacio, y esperemos que lo hayan aprovechado al máximo, y próximamente nos estaremos viendo ya con el curso formalmente diseñado y pensado para que ustedes lo puedan ver de manera tanto virtual como presencial una vez las condiciones sean apropiadas para realizarlo. Muchas gracias a todos y estamos hablando.